Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la tercera sesión de poesía hebrea con el pastor y teólogo Obed Sanabria. Qué bendición hemos tenido estas sesiones y hoy espero que cerremos con broche de oro. Entonces vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, por esta clase y te pido que bendigas al pastor Obed, a su familia, su ministerio, todo lo que él hace. Bendice a cada oyente y cada palabra, cada revelación que tú les des a través de la enseñanza, Señor, que lo puedan guardar en sus corazones y ponerlo en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Obed. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de poesía hebrea bíblica. Hasta este momento hemos explorado la riqueza de la poesía del Antiguo Testamento, sus paralelismos, sus imágenes, sus ritmos, figuras poéticas, pero también hemos visto un tema muy interesante que fue el tema del lamento bíblico, ¿no? Que transforma la queja en oración y el dolor en esa adoración que hemos llevar delante de Dios. Pero hoy vamos a adentrarnos en un territorio más profundo, ¿no? El mundo emocional del salmista, sus sentimientos y cómo él los procesó. Porque mira, los salmos no nacieron en un escritorio académico, no nacieron allí en unas playas en Hawái disfrutando de un ambiente muy cómodo. No, muchos fueron escritos en cuevas, en noches de persecución, en medio del rechazo, después de traiciones, bajo el peso de la culpa, mientras el corazón, ¿no? Y el salmista luchaba por no derrumbarse. Por eso los salmos son esa poesía nacida también y muchos de ellos del sufrimiento humano delante de Dios. A veces cuando lees los salmos uno esperaría todo bonito de cánticos de alabanza, yo estoy bien bendecido, como son nuestras canciones. Mira que nuestras canciones son canciones como maravillosas, estoy feliz, estoy contento, el Señor me llena. Pero si tú miras los salmos, la mayoría son tan honestos, hay tanto del corazón del salmista, porque hablan de eso, de las experiencias que todos nosotros también vivimos. Y hoy vamos a centrarnos en tres emociones muy profundamente humanas, ¿no? La primera, la depresión, cómo enfrentar ese abatimiento del alma, y vamos a mirar el Salmo 42 y 43 de ese tema. También vamos a mirar la ira, el deseo de venganza frente a la injusticia, y eso lo vamos a ver en el Salmo 69. Y por último, cómo David enfrentó el dolor de la traición. Y eso es muy lindo porque van a haber tres salmos que van a hablar de ese dolor de traición, que es el Salmo 3, el Salmo 41 y el Salmo 55. Así que en estos salmos vamos a ver cómo el salmista llora, pregunta, se enoja, se siente abandonado, lucha consigo mismo. Es más, hasta experimenta deseos de justicia intensa, pero nunca se aleja de Dios. Y ese es el detalle, y creo que esa es la clave, porque no es no sentir dolor, o la fe no consiste en no pasar momentos de dificultad. Además, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, la idea de la vida cristiana no es cómo no sentir dolor o cómo no pasar momentos difíciles, no, sino cómo aprender a llevar ese dolor a la presencia de Dios. Y por eso es bienvenidos a este tema, porque hoy estudiaremos, ¿no? Cómo podemos encontrar respuestas a almas heridas y cómo encontrar en medio de esa alma herida una esperanza, cómo en medio de las lágrimas podemos transformarlas en la adoración y que sí, a veces nuestras emociones son reales, pero qué lindo que estamos delante de un Dios real. Así que bienvenidos. Y vamos a iniciar con la primera de estas emociones que me parece muy interesante para estudiar y es el tema de la depresión. ¿Qué hacer con esos sentimientos de depresión? Ahora, porque mucho antes, ¿no? Que la psicología descubriera qué es la depresión y la documentara y la detallara y la clasificara y empezara a hablar de ella, uno ve que los salmistas ya habían hablado de eso, en palabras del cansancio del alma. Y la Biblia no es indiferente al sufrimiento que nosotros vivimos. Y es más, lo toma tan en serio que hay muchos pasajes de la palabra de Dios preciosas, salmos, pero también hay otros preciosos, que tratan de eso, tratan de cómo enfrentar la depresión y cómo aún personajes de la palabra del Señor enfrentaron la depresión, desde el mismo Caín, cuando vemos deprimido por no haber logrado en su ofrenda agradar a Dios, también lo vemos en el profeta Elías, también vemos aún el Señor momentos de dolor cuando está ahí en el Getsemaní diciendo, mi alma está batida, estoy tan triste, ¿verdad? Entonces, otra vez, vemos cómo esas emociones son reales. Ahora, mire, es interesante que según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 4% de la población mundial enfrenta depresión. O sea, eso significa que 332 millones de personas en el mundo están luchando con la depresión.
Y tú puedes encontrar hasta cantantes famosos. Hoy estaba de moda una cantante colombiana famosa, ¿verdad? Que está estrenando el himno del mundial. Pero ella ha reconocido en muchos momentos, entrevistas, que ella sufre depresión. Hay humoristas colombianos, ¿verdad? Que en algún momento han hablado de eso, de cómo la depresión es algo que les acompaña. Ahora, el tema es que, por ejemplo, estaba mirando el tema en Colombia y Colombia está por encima del promedio. El promedio en el mundo está en 4, en Colombia está en el 4.7 de este trastorno de depresión. Ahora, el tema de la depresión es que enfrenta dos peligros. La primero es no reconocerla. Es como decir, no, no, yo no estoy deprimido, yo solo estoy triste. No, la depresión es algo real. Y a veces nosotros como que nos cuesta reconocer que es una realidad, que podemos enfrentar la depresión, que podemos sufrir de depresión. Y el segundo peligro, igual de nocivo, es menospreciarla. Es creer, decirle, pero usted por qué está deprimido, pero a ver, pero sonría, pero póngase feliz. Y como que a la persona que está triste casi que le obligamos a estar feliz y le cantamos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y como que ya con una canción, con un chiste, con una broma, con un helado, mira, mira, toma este helado y ya, ponte feliz, deja la bobada. Perdón, la depresión es mucho más seria que eso. Mire, yo sé que a veces nosotros frente a personas que tienen accidentes físicos, los tratamos con más respeto. Si tú ves a una persona, por ejemplo, que tuvo un accidente y está paralizado y está en una silla de ruedas, usted no le dice, oye, pero levántese, pero camine, pero deje la bobada. No, porque reconoce que tuvo un accidente y que ese accidente lo dejó postrado en una silla de ruedas. Y por respeto, más bien le dice, oye, ven, te ayudo, ven, te colaboro, ven, te hago para que puedas entrar más fácil. Si no hay rampa, pues ven, te ayudo a levantarte para que puedas avanzar. Entonces, tratamos con respeto. Bueno, la depresión también es un accidente del alma. La depresión también entramos cuando hemos vivido crisis. La depresión puede ser por una circunstancia, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de una empresa. A toda persona que ha vivido una pérdida genera depresión. Para otros, la depresión es una enfermedad que les acompaña toda la vida, que constantemente están predispuestos o están, por así decirlo, sujetos a eso, ¿no? A estar muy tristes, apesadumbrados, como que la vida se le vuelve eso. Y a veces nosotros menospreciamos y los cristianos como que, ay, venga, oremos, venga, yo oro por ti y ya pasó. Por favor, va mucho más allá que eso. Por eso creo que para enfrentar la depresión, para entenderla, qué lindo ver dos salmos y qué pena que en este estudio no vamos a leer todos los salmos, solamente vamos a mencionarlos y a profundizar detalles, pero en este sí permítame leerlo, porque en la Biblia nosotros tenemos el Salmo 42 y 43 como dos salmos distintos, pero muy seguramente eran el mismo salmo. Ahora, ¿por qué digo que es el mismo salmo? Porque hay un versículo que se repite en los dos salmos. Es más, se repite 3 veces, 2 veces en el 42 y una vez en el 43. Entonces, lo que nos muestra es una unidad temática y una unidad de contenido. Entonces, a mi manera de entender, es el Salmo 42 y el 43 es parte del mismo Salmo. Y quiero que lo leamos rápidamente, perdón que lo voy a hacer muy rápido. Dice así, cual siervo jadeante en busca del agua, así busca, oh Dios, todo mi ser. Te tengo sed de Dios, del Dios de mi vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara todas las horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud, la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y de acciones de gracias, hacíamos gran celebración. ¿Por qué? Y aquí es el versículo que repite, mire el verso 5 y ponga la atención. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas de Hermón y desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía, mire esto interesante y es una descripción preciosa de la depresión. Dice, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y mire el versículo que repite, el que estaba en el 5, verso 11, vuelve y lo repite. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El capítulo 43. Y mire que otra vez repite eso, solo son 5 versículos. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de la gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo?
Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, el Dios de mi alegría y mi deleite. Allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Y mire, repite otra vez el que estaba en el versículo 5 del capítulo 42 y el versículo 11, ahora el versículo 5 del capítulo 43, vuelve y lo repite. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¡Wow! Yo creo que estos dos capítulos, ¿no? Nos enseñan, bueno, qué hacer con ese sentimiento de depresión. Y yo quiero enfocarme estos dos capítulos primero en tres preguntas que sería un buen mapa de cómo tratar con la depresión, ya sea personal o ya sea de alguien que tú conoces, de alguien que se ha acercado a ti. Y yo creo que hay tres preguntas que son vitales hacer. La primera, ¿cómo te sientes? Una pregunta muy válida, ¿cómo te sientes? Ahora, si tú miras el Salmo 42, ¿cómo responde el salmista a esta pregunta? ¿Habla de qué? Verso 3, lágrimas. Lágrimas que son pan de día y de noche. Una persona deprimida, una característica es eso, ¿no? Que todo lo hace llorar, como que de día y de noche está con un dolor constante, porque una cosa es una tristeza en el momento, pero cuando tu llanto está día y noche, estamos hablando de una realidad que termina siendo muy presente en tu vida. La segunda, por eso el verso 4 dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Entonces, lágrimas, llanto. Verso 6, me siento sumamente angustiado. Verso 9, ¿por qué debo andar de luto y oprimido? Y el verso 10 dice, mortal agonía me penetra hasta los huesos. Entonces, los sentimientos de un deprimido son lágrimas, son angustia, es el luto por la pérdida, la presión, el mortal agonía, o sea, el sentir que estás muriendo estando vivo. Entonces, por eso la sanidad espiritual comienza cuando dejamos de negar lo que sentimos, cuando somos sinceros delante de Dios, cuando no tenemos que venir a impresionar, no tenemos que venir a aparentar, no tenemos que venir sencillamente a decir palabras bonitas porque queremos impresionar a los demás. Y esa es a veces tristemente la vida cristiana que tenemos, una vida cristiana donde siempre son palabras bonitas, siempre son canciones bonitas, todo está bien, bendecido. No, a veces no lo estamos, a veces no estamos tristes y como que no hay esas oportunidades de ser sinceros, de abrir nuestro corazón. Así que muchas personas lo que hacen es esconder su dolor o a veces espiritualizar sus emociones. No, pero Dios está conmigo, estoy triste, no, o sea, por favor, el dolor es real, las emociones son reales. O hay gente que vive simplemente aparentando fortaleza. Sí, estoy mal. Mire, me pareció hace un tiempo una situación tan triste para mí, porque vi a un pastor perder a su esposa y dijo, pero yo estoy feliz. ¿En serio? ¿En serio? Y aplaudimos eso. Y aplaudimos que la persona acaba de perder su hijo, acaba de perder su esposa y está feliz. Por favor, por favor. ¿Y cómo decimos, eso es fortaleza, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios? Por favor, lo que está haciendo es guardarlo. Y eso tarde o temprano será como una bomba de tiempo que va a somatizarlo en tu cuerpo. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en la vida cristiana es que no damos espacio al dolor. No damos espacio a la expresión, me siento triste. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí, yo sé, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero es el gozo del Señor, no el mío. Mire cómo lo dice justamente el Señor ahí a través en el libro de Nehemías. El pueblo estaba llorando. Y cuando dice el gozo del Señor es tu fortaleza, otra vez es el gozo de Él. Aún en medio de mi lágrima, aún en medio de mi quebranto. Voy a poner un ejemplo, es como si vas con un niño, ¿verdad? Y él le están aplicando una inyección. Él cómo está llorando. ¿Y cómo está el papá? Tranquilo. Sí, tal vez el llanto para el hijo es la peor escenario, la peor prueba, pero para el papá él está tranquilo porque sabe que es lo mejor que le podía pasar, porque sabe que tal vez eso lo va a proteger o porque van a atacar una infección o porque el doctor lo está recomendando. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que te debe mantener? No tu gozo, no es tu alegría, no es tu satisfacción, sino es el gozo del Señor, del Señor. Por eso Dios no puede sanar un dolor que fingimos no tener. Un dolor que sencillamente llegamos diciendo, no, todo está bien, aleluya, y convencidos en victoria. Si usted mira, por ejemplo, la mayoría de predicadores de qué hablan, son todos, no sé, financieramente muy ricos, ¿no? Aparentemente siempre están felices, sonriendo, todo está bien. Saca el campeón que hay en ti. Oye, hay momentos de tristeza. Y cómo tú vives ese duelo, cómo vives el dolor, también es parte de la vida cristiana.
Entonces, la primera pregunta es, cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo te sientes? La segunda pregunta es, ¿por qué te sientes así? Y creo que esto es interesante, cómo empezar a mirar. Y tú ves aquí, ¿por qué estaba David deprimido? Primero, por las ofensas, las burlas de las personas. Mire, verso 3 decía, la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? Sí, otra vez, verso 10 dice, la burla de mis adversarios que me echan en cara nuevamente, ¿dónde está tu Dios? Entonces, en primer lugar, ¿cómo la gente se burla de él? ¿Cómo la gente le dice, oye, pero si tú eres hijo de Dios, pero mire que sirves a Dios, ¿por qué estás viviendo eso? Para él es duro. Para él es duro tener que contrastar las circunstancias que está viviendo con lo que la gente está esperando. La segunda es el olvido o el rechazo de Dios. Mire cómo el verso 9 y el capítulo 43 habla de eso. Le dice el Señor, Señor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has olvidado? Es más, el capítulo 43 dice, ¿por qué me has rechazado? O sea, él siente que Dios se ha olvidado de él, siente que el Señor lo está rechazando, es parte de su tristeza. Lo otro es verso 4, el recuerdo del pasado. Él recuerda, perdón, y aquí estamos hablando posiblemente de un líder de alabanza que le estaba guiando al pueblo, que era un líder que estaba ahí, como dijera yo, direccionando y motivando, y estaba ahí, mejor dicho, proclamando victoria, pero él mismo no le está viviendo. Por eso dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. O sea, era tal vez el director de alabanza, tal vez uno de los coristas que le decía, hermanos, cantemos, vengamos con júbilo. Él dice, pero tanto que dice así, ¿no? Entre voces de alegría y acción de gracia hacíamos gran celebración. Y él dice, recuerdo esto y ya no hay forma. Entonces, yo creo que a veces el pasado pega, ¿no? Cuando tú dices, pero yo cantaba, pero yo predicaba, pero me invitaban, pero tenía en cuenta, ahora nadie me determina, ahora nadie me llama, ahora no soy importante para nadie. Y a veces es el peligro de la fama, ¿no? O cuando sientes que estás de moda, que todo el mundo te invita, te llama, te considera, oye, qué lindo. Oye, terrible cuando se olvidan de ti, cuando ya ni les importas, cuando simplemente ya te usaron y te olvidaron. Y claro, esos recuerdos de verte a ti cuando triunfabas, cuando lograbas, wow, se vuelve ese dolor en el corazón. Ahora, lo importante es reconocer, ¿no? Que no todo abatimiento, no toda depresión aparece de repente. Muchas veces es eso que vamos alimentando silenciosamente durante mucho tiempo. Y a veces esas depresiones pueden llegar a eso, ¿no? Lo que decía, por pérdidas no procesadas, por traiciones, por agotamiento prolongado, porque ya estás cansado, por culpa, por miedo, por expectativas destruidas, por heridas de la infancia, por aislamiento o por algún pecado que no has podido superar o una vida espiritualmente está totalmente descuidada. Entonces, por eso esa depresión puede tener tantos elementos y por eso es importante analizarla. Porque el objetivo no es solamente vivir analizando las emociones, sino cómo entenderlas para llevarlas a Dios. Y la tercera pregunta, ¿no? Es ¿qué te preocupa? ¿Y cuál es la preocupación del salmista? Dice él, y creo que es una pregunta que él mismo se hace. Por eso el verso 5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Yo creo que esta es una pregunta válida. ¿Cuáles son las preocupaciones de tu vida? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te está haciendo estresarte? ¿Qué es lo que te está haciendo desesperarte? Por eso la fe implica eso. La fe implica examinar nuestro corazón. La fe necesita decir, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Porque si tú no te examinas, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Hablando de la cena del Señor, que nos examinemos a nosotros mismos, porque lo que no se examina nos termina controlándonos. Por eso esta pregunta es un acto de conciencia espiritual, de esa madurez emocional que debo tener, de esa honestidad que debo tener delante de decir, Señor, me siento mal, me siento triste. Por eso toda voz interior debe ser examinada. Oye, ¿yo por qué me siento así? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué ya me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta ir a la iglesia? ¿Por qué me cuesta ser feliz? ¿Por qué todo el tiempo estoy con esta cara de angustia, pelea? Sí, cuando tú por todo estás peleando, wow, debes revisar qué es lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué está pasando contigo? Por eso no basta simplemente con sentir dolor. A veces necesitamos qué lo está alimentando. Por eso lo que no confrontamos internamente terminará afectando tu vida externamente. Y el salmista no solamente está llorando su dolor, también está tratando de discernirlo. ¿Por qué te angustias, alma mía? O sea, se está haciendo una evaluación. Yo creo que eso es importante, autoevaluarse. Y quiero terminar con 4 consejos. Por esta parte. El primer consejo, ¿no? Alimenta tu vida espiritual. Este es un salmo precioso. Yo sé que todos lo conocemos, ¿no? Como el siervo brama, Reina Valera, por las corrientes de las aguas. Y yo creo que este es uno de los versículos más hermosos, porque está diciendo, Señor, yo tengo sed de ti. Y es interesante, ¿no? Porque el ciervo es un animal que en la época de verano
empieza a hacer unos bramidos impresionantes, impresionantes. Ahora, si tú pudieras hablar con el animal, le diría a usted, cállate. ¿Cómo te vas a poner a bramar? ¿Cómo te vas a poner a levantar tu voz? Por favor. Sí, sí, tienes sed, pero a ver, están las fieras, está la pantera, está el león, está las fieras que pueden destruir tu vida. Y vas, es como decirle, aquí estoy, cómanme, destruyanme. Pero yo sé que si el siervo pudiera hablarte, te diría, es que si no tengo agua, ¿para qué la vida? Prefiero morir que seguir aguantando sed. Y yo creo que esta es algo que el salmista entiende. Señor, mi sed no es de reconocimiento, no es de dinero, no es de poder, mi sed es de ti. Porque yo creo que el salmista nos está enseñando que nuestra alma fue diseñada para Dios. Y yo sé que una gran parte del problema, por qué nos destruimos, es por cuando dejamos de buscar a Dios. Cuando descuidamos nuestra vida de intimidad con Dios, cuando descuidamos la adoración, cuando nos aislamos, cuando nos alejamos de Dios, porque fuimos creados para Él. Y el peor error que podemos hacer es alejarnos de Dios. Por eso lo primero que tú necesitas frente a la depresión es alimentar tu vida espiritual. Mire, eso le pasó a Caín, ¿recuerdan? Cuando Caín se entristeció, ¿qué fue lo que hizo? Alejarse. ¿Quién fue el que buscó a Caín? Dios es el que se le acerca. Dios es el que le dice, ¿por qué estás así? Otra vez, mire, hace diagnóstico. Uno podría también comparar, hay principios preciosos en Caín, pero hoy estamos aquí en este salmo. Pero lo que quiero decir es que el Señor está rompiendo su soledad. Porque lo peor que tú puedes hacer en medio de la depresión es alejarte de Dios. Llénate de Dios. En segundo lugar, planifica tu vida, ordena tu vida. Tú me dices, pero es que no me provoca nada, pero es que no quiero hacer nada, pero es que no me provoca, mejor dicho, esto, no quiero, ni quiera levantarme, no quiero, bueno. Bueno, planifica tu vida. O sea, en primer lugar, por lo menos, di qué vas a hacer. Mire cómo dice el verso 8, que eso me encanta. Dice así, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor me mande su amor y de noche su canto me acompañe. O sea, una buena tarea. Primero busca a Dios. Segundo, ¿qué vas a hacer mañana? No tengo ganas de nada. Bueno, pero ok, no tienes ganas de nada, pero por lo menos tienes que bañarte, ¿o no? Entonces pone, me baño. Segundo, tienes que comer. Segundo, como. Tercero, ¿qué quieres? ¿Caminar? O sea, planifica, no solo como que estoy deprimido y ya me echo a la pena. No, necesitas planearte. Y me encanta cómo aquí el plan del salmista es muy lindo, porque dice que de día el Señor me mande su amor y de noche su canto me acompaña. Y creo que este es un plan hermoso para un deprimido. Es decirte, bueno, el plan del día de mañana. Si no tienes nada que hacer, no te provoca, te voy a poner una tarea. Ve el amor de Dios en todo lo que tienes. Ve el amor de Dios en el hecho de tener vida. Ve el amor de Dios en tener una familia, unos hijos, una casa, un trabajo, de tener comida en la nevera, de tener agua para ducharte. Ve el amor de Dios. Ve la misericordia de Dios. Porque el deprimido solo ve lo malo. El deprimido simplemente está viendo lo oscuro, solo está viendo el panorama negro, solo ve tristezas. Bueno, el plan para el día de mañana es ver el amor de Dios para ti, ver lo afortunado que eres, ver cómo Dios te consiente, ver cómo el Señor te ha rodeado de su amor y de su misericordia. Esa es una terapia hermosa. Tu plan es, dice, ya te has quejado, sí, ya te has lamentado, estás triste, ahora ve el amor de Dios en tu vida, en cada cosa que tienes. Y segundo, cántale en la noche. Por eso me encanta, como lo dice de manera lindo, ¿no? Cantar a Dios, adorarle. Por eso es lindo en medio del dolor y la depresión adorar a Dios. Por eso una vida emocionalmente sana necesita esas disciplinas espirituales pero intencionales. No es que no me provoque orar, no, tienes que orar, tienes que buscar de Dios. En tercer lugar, busca la sabiduría y la palabra de Dios. Mire cómo dice el verso 3, que me encanta. Dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen hacia tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. ¡Wow! Mire, me encanta cómo describe la palabra de Dios. Porque describe la palabra de Dios como que, como luz y como verdad. ¡Wow! Porque ¿qué es la luz? ¿No? Es ver con claridad las cosas como Dios las ve. Tú necesitas tener una perspectiva de Dios. Y por eso el salmista está diciendo, Señor, yo necesito tu luz. Yo necesito ver las cosas, porque si Dios no está, ves oscuridad. Si Dios no está, simplemente ves cosas terribles, ver simplemente un panorama oscuro. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Esa palabra de Dios te hace ver las cosas con claridad, te hace tener una perspectiva diferente. Y en segundo lugar, la palabra de Dios no solo es luz, sino es verdad. ¿Y qué significa eso?
que deshace las mentiras que me he creído. Necesito la verdad de Dios, porque tal vez he creído que no valgo nada, que no sirvo, que no soy importante, que Dios se olvidó de mí. Y tal vez necesito la palabra de Dios para entender que Dios nunca, nunca se ha olvidado, que soy creación de Dios, que he creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces necesitamos aprender que no todo lo que sientes es verdad. Sí, los sentimientos son válidos, pero no quiere decir que son verdaderos. O sea, aunque lo sientas intensamente, la verdad está en la palabra de Dios. Por eso es la verdad de Dios la que debe ser más fuerte que tus emociones. Y necesitas interpretar tus situaciones, tus emociones, lo que estás viviendo a la luz de la palabra de Dios, no solamente a la luz del dolor. Y por eso necesitamos buscar la palabra de Dios porque ella es luz y es verdad. En cuarto lugar, disciplina tus emociones. Y esto es muy importante porque mira cómo el salmista está diciendo, y este es el versículo que repite 3 veces, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¡Qué versículo más hermoso! Más hermoso. Y esto lo que nos enseña, ¿no? Es, ten cuidado con tus emociones. Ten cuidado. Porque si no controlas tus emociones, wow, esas emociones terminarán controlándote a ti. Si no controlas lo que estás viviendo, si no controlas tus emociones, si no te controlas lo que está pasando con tu vida, lo más seguro es que esas emociones terminen por controlar tu vida, terminen por determinar tus actos, terminen por determinar aún lo que tú estás viviendo. Y por eso el Señor nos está diciendo, bueno, no es que las emociones me controlen. No, yo necesito controlarlas. Yo necesito aprender a llevar mis emociones ante Dios. No solamente dejar que ellas se desborden, que ellas hagan todo lo que quieran hacer. No, yo necesito venir al Señor y decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes, Señor, a poder dominar las emociones y no que ellas me dominen a mí. Mire, varias veces el salmista ve que se está hablando a sí mismo. Este es un caso, ¿no? No deja angustiarte, pone el Señor tu esperanza, alábale. Otra es otro salmo también que está ahí hermoso cuando dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez, es el salmista hablándose a sí mismo. Y yo creo que necesitamos hablar a nuestras emociones. Necesitamos decirle, Señor, queremos aprender a saber tratarlas, a no quedarnos simplemente pensando, ay, no, qué emociones que estoy viviendo. No, tienes que controlarlas. Por eso ten cuidado con tus emociones. Segundo, conviértalas en qué? En fe, en adoración. Mire cómo dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. O sea, esas emociones no dejas que te manipulen. Todo lo contrario, vuélvelas manifestaciones de fe y de adoración para Dios. Mire, por eso la pregunta que hoy podríamos hacernos frente a ese salmo, ¿cómo te sientes? Qué lindo que vengas con un corazón sincero delante de Dios. Así que te doy estos 4 consejos. Primero, alimenta tu vida espiritual. Segundo, ordena tu vida. Tercero, busca el consejo de la palabra de Dios. Y cuarto, disciplina tus emociones. En vez de que tu alma y tus emociones te hablen, háblale a tu alma, exhórtala, enséñala, ¿ok? Ahora vamos a ir con el segundo tema. Entonces, primer tema, la depresión. Ahora vamos a ir a un tema difícil, difícil, que es los sentimientos de ira y de venganza. ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo afrontarlos? Y el salmista también vivió esos sentimientos de ira y de venganza. Y un ejemplo de eso es el Salmo 69. Y como les dije, no vamos a leerlo porque no habría tiempo, pero miremos cómo David procesa estos sentimientos de ira. Entonces, lo primero que vamos a mirar en este Salmo 69, otra vez, preguntas, es contra quién él tiene esos sentimientos. Y tú miras el verso 4 y dice, más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos, mire esto, muchos son los enemigos gratuitos. O sea, él está diciendo, mire, hay gente que me la ha ganado enemiga sin hacerle nada. Me están odiando sin ningún motivo. Yo no le he hecho nada malo, pero me odian simplemente porque, no sé, me quieren odiar. Y esa es una realidad que todos vivimos, ¿no? Hay gente que te odia sin conocerte, que te odia sin que les haya hecho algo malo. Simplemente no le caes bien, simplemente algo de ti no les gusta, no les cuadra, ya sea por tu carácter, por tu forma de ser, ya sea por, no sé, o porque tiene envidia de ti, pero hay gente que te odia de gratis. Y yo creo que todos tenemos eso, ¿no? Pero dice, se han propuesto destruirme, ¿ok? Y él mismo se pregunta, ¿cómo voy a devolver lo que no me he robado? O sea, Señor, yo no le he robado a nadie. ¿Cómo voy a devolver si no le he hecho nada a nadie? O sea, me están odiando. Es más, el verso 8 dice, soy como un extraño para mis hermanos. Wow. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. Ah, aquí hay otro elemento. Entonces, ¿contra quién tiene el sentimiento? No contra extraños,
contra su propia familia. Wow, wow. Porque, a ver, cuando alguien extraño te ofende, ya, no te conoce. Pero es más triste cuando alguien que debía amarte te odia. Que alguien que debería apoyarte te está haciendo todo lo posible para destruirte. Y él mismo dice, mis hermanos me ven como un extraño, los hijos de mi madre como un extranjero. Y esta es una situación bien profunda. Ahora la pregunta es, ¿qué han hecho estas personas contra él? ¿Sí? Y el verso 4 dice, me odian sin motivo. Dice, se han propuesto destruirme. ¿Ok? El verso 7 me dice, he sufrido insultos. ¿Ok? Y en esos insultos dice, mi rostro se ha cubierto de ignominia. Eso significa vergüenza, humillación. En la NTV dice, tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Ahora, lo otro es, vemos el verso 10, ¿no? Sus ofensas, verso 11, sus burlas, murmuran contra mí, los borrachos me dedican parodias, ¿sí? El verso 19, me insultan, me denigran, me han destrozado el corazón, busqué compasión y no la hubo, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. O sea, ahora, todas esas cosas que hicieron, ¿qué sentimientos provocaron el salmista? Ahí los vemos, verso 1 dice, las aguas ya me llegan hasta el cuello. El verso 3 dice, cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta. Dice, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Wow. Verso 5, ¿no? El verso 6, tanto que él se siente avergonzado por su culpa. Dice, Señor soberano todopoderoso, que no sean avergonzados por mi culpa los que te esperan. O sea, él se siente culpable de que tal vez esa rabia que él siente está destruyendo a personas. Y el verso 9 dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí ha recaído los insultos de los detractores. Ahora, pero ¿qué hace el salmista? Y yo sé, no estoy leyendo los salmos donde él está pidiendo que los destruyan y eso. Pero mire cómo dice el verso 13, dice, pero yo, Señor, te imploro, en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme, por tu fidelidad, sálvame. O sea, el verso 24, descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Y aquí es donde aparece este género, se conoce como salmos imprecatorios, ¿ok? Este es uno de los suaves, hay unos más fuertes, pero quería arrancar con este. Porque es salmos donde queremos que la ira de Dios, Señor, ilumínalos y no elimínalos. Padre, te los llevas o te los mando. O sea, es de esos versículos que uno dice, pastor, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo interpretar esas palabras? ¿Cómo interpretar esas palabras que son profundas, no? Bueno, les voy a decir algo que es totalmente sorprendente. Este es uno de los salmos imprecatorios, pero les voy a decir esto que de verdad es interesante. Es el segundo salmo más citado en el Nuevo Testamento. El más citado. ¿Y eso qué es un imprecatorio? Ahora, pero ¿cómo es citado? ¿Cómo es citado? Primero, como una forma de identificación, ¿sí? Por ejemplo, ese versículo 9, el celo por tu casa me consume, ¿sí? ¿Sabes quién se identificó con eso? Mire cómo el Señor mismo, dice el verso 15, recuerda cuando el Señor entra al templo, dice en Juan 2, entonces haciendo un látigo de las cuerdas echó a todos en el templo juntamente con sus ovejas. Recuerda cuando el Señor dice, y sus discípulos se acordaron de que está escrito, ¿qué está escrito? El celo por tu casa me consumirá. Wow, ¿vieron? Entonces, mira cómo aquí los discípulos cuando ven ese celo del Señor, lo comparan con ¿qué? Con el celo que sintió Jesús al ver cómo estaban, como dijera yo, abusando del templo, cómo estaban pervirtiendo. Por favor, perdón dar una cuña, nunca lo hago. Pero si quieren entender qué significa eso, casa de ladrones, hay un video en mi canal que lo explico. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, es un texto muy interesante para profundizar. Pero mira cómo ellos asocian la reacción del Señor, porque pocas veces vemos a Jesús tan furioso. Pero mire que no era una furia, o sea, contra la gente o como era yo, maldiciendo a las personas, sino trayendo limpieza a la casa del Señor, volviendo a recuperar el sentido por el cual el Señor creó su casa. Dice, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración para todas las naciones. Ay, por favor, tienen que ver el video porque ese texto es espectacular. Pero sigamos. Otra, por ejemplo, el verso 21, ¿no? Dice, en mi comida pusieron hiel para calmar mi sed. ¡Wow! Ahora, ¿sabes quién usó esto? Dice, y para calmar mi sed, perdón, me dieron vinagre. ¿Quién lo usó? Otra vez, el Señor, el Señor. Dice ahí en Juan 19, ¿no? Dice, después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado para que cumpliera la escritura, dijo, ¿qué? Tengo sed. Y había ya una vasija de qué? Llena de
vinagre. Mire que este texto fue algo que vivió el Señor mismo. Cuando él tenía sed, en vez de darle agua, ¿qué le dieron? Vinagre. Yo no sé si usted ha probado el vinagre. Wow, en medio de la sed, sí, sí, te sirve en algo, pero es lo peor que te pueden dar. Tú quieres agua y en vez de agua te dan vinagre. Pues eso mismo que vivió el salmista, no sé si lo vio real o metafórico, Jesús sí lo está viviendo real. Y por eso es tan interesante como cuando él tiene sed, lo que le traen es vinagre. Y dice, para que se cumpliera lo que dijo la escritura. ¡Wow! Pero digo, este es uno de los textos imprecatorios más citados en el Nuevo Testamento. Y mire esto, el verso 4. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Ahora, es interesante que en Juan 15, ¿no? Otra vez Jesús lo usa, dice, recuerden que les dije, ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre. Dice el verso 25, pero esto sucede para que se cumpla. Mire que este salmo es tomado como palabra profética. Dice, para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Miren cómo este salmo imprecatorio es usado, ¿no?, por el Señor para decirles, mire, eso que vivió el salmista, lo van a vivir ustedes. A ustedes los van a odiar solo por ser cristianos. Usted no les ha hecho nada, todo lo contrario, amarles, predicarles del amor de Dios y te van a odiar y van a querer destruirte y matarte y perseguirte. Por eso creo que es lindo, ¿no? Que ahora me puedo quedar aquí toda la noche, todos el uso que está en el Nuevo Testamento. Pero déjeme resumirlo. Si tú miras en la iglesia, porque está también en la iglesia, en Hechos, en otros pasajes, la iglesia no interpreta ese salmo como un permiso para vengarse. Todo lo contrario. Lo hace para un llamado a confiar en la justicia de Dios. Y para curioso, para amar incluso al enemigo. Para prepararlos a entender que esa es la realidad que vivimos. Por eso, si puedo pensar en qué enseña salmos como estos, que tal vez uno no predica, porque uno dice, ¿y este pastor, y qué voy a encontrar? ¿Qué enseña? Primero, mire cómo uno encuentra, ¿no? El verso 29. Y a mí, que soy pobre y adolorido, que me proteja, oh Dios, que tu salvación. Y el verso 30, mire cómo me encanta. Este es un catálogo de adoración. Y yo me podría quedar solo explicando estos versículos. Dice, con cánticos que alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Esta ofrenda agrada al Señor más que la de un toro novillo con sus cuernos y pezuñas. Esto tiene una profundidad impresionante. Porque siempre hemos querido que alabar al Señor es cuando todo está bien. Alabar al Señor es cuando eres capaz de transformar el odio en adoración. Cuando todos esos sentimientos de rabia, que sería normal querer mandar todo el mundo al infierno, que los consuma, dice el Señor, Señor, yo quiero terminar no odiando a las personas, sino alabándote. Y dice, esa ofrenda que él entiende que es sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque lo que hay en su corazón que es rabia, dolor, tristeza, lo que hay es sentimiento de ira, de venganza. Pero dice, Señor, quiero transformar esta ira en adoración, en exaltación, en gratitud. ¡Wow! Por eso él dice, esta ofrenda es mucho más costosa, es mucho más significativa, es mucho más valiosa que la de un toro, un novillo. Recuerde que el toro era la ofrenda más grande. Si usted tenía mucha plata, usted podía ofrendar un toro. Si usted no tenía plata, como en el caso de los padres de Jesús, ya era un par de tortolitas, ¿sí? Porque pues, no tenían mucho dinero. Pero si usted tenía dinero, la ofrenda más, o sea, si usted llega con un toro, decía, uy, qué rico, qué adinerado, wow, ¿verdad? Pero él dice, más que un toro, un novillo, dice, es alguien que en medio de la ira de la venganza decide adorar, decide exaltar el nombre de Dios. Wow. Y por eso al final dice, porque el Señor oye a los necesitados. Y mire el verso 34, que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios, ¿qué? Mire cómo él puede confiar en el futuro del Señor. Dice, tú salvarás a Sión. Tú reconstruirás la ciudad de Judá. Allí establecerá el pueblo y tomará posesión de la tierra. La heredarán los hijos de su siervo, la habitar. O sea, mire esa visión de fe. Por eso el salmista, en primer lugar, ese sentimiento de ira y venganza lo transforma en adoración. Y por eso la pregunta que nos lleva este salmo es, ¿no? ¿Qué sentimiento de venganza hay en tu corazón? ¿Sí? Si la ira o el deseo de venganza no se trata
termina por destruirte, por contaminarte, por dañar tu corazón. Por eso la ira y la venganza se tratan ¿dónde? En la presencia de Dios. Así que esta es una experiencia no solo litúrgica, de obediencia. Cuando tú eres capaz de adorar a Dios en medio de la rabia, en medio del dolor, en medio de la desgracia, del daño que te han hecho, wow, ese es el mejor acto de adoración. Por eso debes descansar en la justicia de Dios. Sí, todo crimen, toda injusticia, el Señor se va a encargar. El Señor decía, mía es la venganza, no os venguéis vosotros. Deja que el Señor sea el que haga. No nos corresponde a nosotros hacer el juicio. No nos corresponde tomar por mano derecha justicia. Por eso quien viene al Señor, porque nosotros tampoco somos perfectos. Nosotros hemos cometido injusticias. Pero cuando vemos a esa persona que ha cometido injusticia, debemos recordar que si esa persona se arrepiente y viene a Dios, el Señor lo va a perdonar y lo va a salvar. Por eso no nos corresponde odiarlos. Nos corresponde que imitar a nuestro Señor, que nunca tomó venganza, sino que con su amor y su misericordia nos perdonó. Por eso quiero invitarte, ¿no? Para que el Señor limpie sus sentimientos de venganza, te salve, no solo salve a la otra, pero te salve a ti y te haga un adorador. Por eso cuando encontramos la presencia de Dios, cuando entramos en la presencia de Dios, wow, descansamos. Y no ocupamos el lugar de jueces, porque a veces queremos ser los jueces, y es que este debería. No somos jueces. El que se encarga de ese lugar es el Señor. Por eso cuando buscamos nuestra justicia humana, a veces lo único que estamos mirando es el orgullo, es el ego, es el yo. Ahí en la iglesia no me piden consejería, porque si alguien me dice, pastor, en el trabajo me está humillando, yo le digo, felicitaciones, qué belleza, qué hermoso, porque es una linda oportunidad para adorar a Dios, para que nuestro orgullo sea humillado, para que nuestro ego sea destruido y que el nombre de Dios sea proclamado. Y ese es el sacrificio, alabanza. Alabar cuando todo está bien es sencillo, pero transformar nuestro dolor en adoración. Wow. Por eso tú ves cómo Cristo no respondió a la injusticia destruyendo a los enemigos, sino cómo los destruyó entregando su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Por eso creo que el ser como Cristo es eso, que mientras lo insultaban, mientras lo azotaban, Él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por eso es que lo estaban insultando, estaba yendo a la cruz. ¿Por qué no se bajó de la cruz? No porque no podía, sino por amor. ¿Por qué se aguantó el vituperio? ¿Por qué se aguantó la tortura? Por amor. Por eso creo que ser una iglesia es eso, es decirle, Señor, que esa venganza, que esa rabia, la transforme en adoración para ti. Amén. Y bueno, y vamos a la tercera parte. ¿Qué hacer con los sentimientos provocados por la traición? Ay, Señor, si hay algo duro en la vida, son las traiciones. Pero para entender los salmos que vamos a leer, el Salmo 3, 41 y 55, necesitamos un poquito ver el contexto de lo que pasó, y eso está narrado en Samuel del capítulo 15 al capítulo 18. Yo creo que sea algo duro en la vida para enfrentar la traición, porque la traición son de las heridas más profundas que un ser humano puede experimentar. O sea, de verdad, el corazón tal vez por fuera no sangre, pero por dentro está destruido. O sea, cuando alguien te traiciona, cuando alguien lastima, cuando alguien te confiaba, te traiciona, uy, eso te destruye de una manera impresionante. Sí, la traición es una mezcla, ¿no? Primero es sorpresa, porque la traición es sorpresa. ¿Cómo así me traicionaste? Puede ser en una relación de pareja, puede ser en una relación laboral, puede ser en una relación de la iglesia, ¿no? Cuando alguien está hablando de ti a las espaldas o cuando alguien hizo algo para dañarte, ¿no? Que era tu mejor amigo, que tú confiabas en él. O la primera cosa es sorpresa. Pero la sorpresa tú pasas la amargura, el dolor, pero ¿por qué lo hizo? ¿Pero qué pasó? Y entonces llenas a la rabia, el dolor. Y por último la desilusión. Y la pregunta es, ¿cómo sigues adelante? Hay personas que no se han levantado, ¿no? de una traición. Hay personas que la traición de un ser amado, la traición de su pareja, de su esposo o esposa, ha destruido su corazón, ha destruido su alma. Y para ellos ha sido totalmente difícil. Porque es que la traición trae efectos primero físicos, ¿no? Tu cuerpo no va a somatizar muchas de esas enfermedades, de ese dolor que estás viviendo. Y por eso el salmista mismo lo reconoce. Y sí, a veces nos sentimos así, nos sentimos apogados, nos sentimos que estamos, mejor dicho, viviendo situaciones bien complicadas. Ahora, no solo eso, sino que trae efectos sociales, porque ya las relaciones se dañan.
totalmente, ya se pierde la confianza. Hay efectos emocionales como que uno pierde la autoestima. ¿Será que no soy lo suficiente amado, lo suficiente guapo? Pero, y a veces te culpan, no, perdiste a tu esposa, perdiste a tu esposo, algo mal tuviste que hacer, tú no fuiste. Entonces, claro, esto genera la culpa, genera el sentido de una autoestima totalmente destruida. Por eso trae efectos físicos, porque daña tu corazón, ¿verdad? Tu mente, aún tu salud, porque ya tienes miedo a tener nuevas relaciones, porque ya va a generar ansiedad, depresión, estrés, ¿sí? Y la autoestima está totalmente dañada. Por eso la traición es una herida que nadie se escapa de ella. De verdad, desde los emperadores, personas comunes, hasta el mismo Hijo de Dios fue traicionado. Así que si usted me dice, no, yo, a mí nadie me va a traicionar, por favor. Si Jesús tuvo un Judas que lo traicionó, ay, tú y yo podemos también enfrentar esa realidad. Por eso hoy vamos a ver cómo David enfrentó esa traición y cómo en medio de la traición puede encontrar la confianza en el amor de Dios. Por eso vamos a hacer la radiografía de la traición. Y para eso vamos a encontrarnos tres personajes. El primer personaje que vamos a mirar es Absalón. ¿Quién era Absalón? Absalón era el hijo de David. Absalón era, por así decirlo, uno de los hijos que tenía un cabello hermoso, bien parecido. Era un hijo con un liderazgo impresionante. El tema es que hubo un problema ahí familiar. Recuerden, su media hermana fue abusada perdón, su hermana fue abusada por un medio hermano y eso David en vez de hacer justicia lo que hace es como pasar por alto, sí lo castigó pero muy sumeramente. Absalón no quedó satisfecho y entonces hace un complot para matar a su medio hermano que había abusado de su hermana y entonces claro, ya pasamos de una violación que ya es grave, ahora un homicidio que también es grave y entonces claro, Absalón tiene que ser, ¿cómo era yo?, expulsado y en vez de, recuerden que en esa época estaba la ley del talión, entonces cualquiera de los dos casos, como el abuso físico, merecer la muerte, ¿verdad? La violación, como el tema de asesinar a otro también, pero David decide a los dos perdonar, bueno, perdonar como la cosa y entonces decide más bien expulsar a Absalón, pero después de un tiempo se arrepiente, le dice, no, Absalón regresa, ¿no? Entonces como que ya pagaste tu pena y entonces Absalón regresa y mire, pasó de ser prófugo, bueno, no prófugo, pero sí condenado con justa causa, mató a alguien. ¿Y cómo es que un condenado llega a ser rey? ¿Cómo llegó? Y yo creo que esto lo que nos muestra es cómo la manipulación puede lograr lo que sea. Y uno ve políticos, ¿no? Que fueron en un momento condenados, que hicieron unas embarradas, que cometieron un montón de cosas. ¿Cómo pueden llegar a ser tan amados? Bueno, toman ejemplo de Absalón. Porque Absalón venía de ser un asesino y que estuviera exiliado por asesino. Y de pronto el rey le da la oportunidad de volver. Pero él dice, yo no solo quiero que me perdone, yo quiero llegar al trono. ¡Wow! ¿Cómo lo logra? Y aquí uno ve toda una radiografía de un complot impresionante. Mire cómo arranca. Dice, pasado algún tiempo, Absalón compró un carruaje y caballos. Lo primero que él hace es crear como ¿cómo era yo? Un escenario de importancia. Dice, compró un carruaje y caballos, contrató a 50 guardaespaldas. Perdón, ¿a quién lo estaban persiguiendo? ¿Quién era el peligroso? Absalón. Absalón era el peligroso. Pero él, ¿qué hace? Hace una pantomima y eso es lo que hacen los políticos. Cuando quieren llegar a la presidencia, cuando quieren lograr un cargo, ¿qué hacen? Impresionar. Entonces, con su manera de vestir, ponen seguridad, pero nadie lo está presionando. Pero otra vez, usted ve llegar un montón de 50 guardaespaldas, usted dice, ¿ese es importante? Si usted lo ve llegar a una supercamioneta y ese tiene plata, tanto así que cada mañana se levantaba temprano y a la puerta de la ciudad con los guardaespaldas, con el carruaje de caballos. O sea, imagínate, ¿qué es lo que estaba vendiendo? No toda una fortaleza de su propia imagen. Estaba levantando su propia imagen, o sea, una imagen de credibilidad. Entonces ese marketing político, esa gestión de imagen, proyectar ese poder para ganar legitimidad, esa teatralidad del poder, ¿no? Ese espectáculo público para impresionar, esa apariencia, ¿no? Sin ser el rey, pero ya se estaba mostrando como rey. Y también la manipulación emocional, ¿no? Esa puntualidad, ese servicio interesado, estar asequible al pueblo, accesible al pueblo, esa ganar simpatía. Ahora, verso 2 dice, cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era. Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si yo lo fuera, pondría a traerme todos sus casos y yo sí los juzgaría. Yo sí les haría justicia. Ay, por favor. Mire, ese es el otro caso, ¿no? Una persona que está buscando algo siempre desprestigia a los demás para realzarse a sí mismo. Una persona que habla mal de los demás para realzarse a sí mismo no es confiable.
Algo se tiene entre manos. Y eso hacen los políticos. Este no sirve, pero yo sí. Este no hace, pero yo sí. Ay, hermano. Eso es totalmente, es una pantomima, que es la que la gente se cree. Después, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Primero, que el rey no tiene tiempo para ti. Segundo, que el rey no le importan tus asuntos. Tercero, que el rey está muy lejos. Y cuarto, que el rey es incompetente. Que él no es capaz. O sea, esta es la estrategia de un traidor por naturaleza. O sea, no ataca de frente, simplemente siembra dudas. Simplemente está diciendo, este rey no te toma en cuenta, a él no le importa, él está muy lejos, es que él no es capaz, yo sí sería capaz. Es más, mira el verso 5. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano, lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían delante del rey por justicia. Y de este modo, mire esto, se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. ¿Y después de qué? 4 años. Mire qué curioso, en Colombia las elecciones son cada 4 años. Y a veces esos políticos corruptos, ¿cómo logran llegar al poder? ¿Cómo logran, después de haber hecho semejantes barrabasadas, que todo el mundo los ame? Esto mismo, esto mismo. Toda esta misma pantomima, todo eso es lo que ellos tienen. Esa autopromoción disfrazada de servicio, ¿no? Él mismo dice, se busca como la solución, yo soy la solución. Y detrás de eso hay una ambición que está encubierta. Esa manipulación de emociones, ¿no? Que se acercaba a alguien, tomaba la mano, la besaba. Está creando esa relación personal, como diciendo, mire, es que yo sí soy cerca, yo sí soy del pueblo, yo sí soy con ustedes. Esa estrategia, ¿no? De ese efecto afecto simulado, ¿no? Para tener ese poder real. Por eso, mire, es un consejo, ¿no? Desconfía de quien critica sin construir. De verdad, desconfía. Todos esos que solo están criticando, ay, desconfía de ellos. Cuidado con el que se promueve a sí mismo buscando apariencia de servicio. El que dice, yo lo haría mejor, desconfía de él. Desconfía porque el verdadero liderazgo no tiene que erosionar a los demás para brillar. Jesús nunca se levantó denigrando a otro, jamás. Solamente sirviendo y dando ejemplo. Por eso revisa siempre las motivaciones del corazón, más que la apariencia. Verso 7 dice, después de 4 años, Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón, y mire esto la mentira, ¿no? A ofrecer sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso. Perdón, habían pasado 4 años. Eso no era verdad. Si fuera cierto, cuando llegó hace 4 años lo hubiese hecho. No, pero estando 4 años después. Y David cayó redondito. Dijo, está bien, dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos. Mire, este es un tipo impresionante para el tema de manipulación, pero para el tema de comunicación, hermanos. En esa época no habían redes sociales, en esa época no había Facebook, en esa época no habían bodegueros que pudieran lanzar esta opinión. Él se contrató, mire esto, mensajeros secretos, dice, para que tan pronto como oigan el cuerno del carnero, recuerde que el sonido del chofar, todo el mundo cuando sonaba el chofar, algo pasó importante. Pero ¿cómo hacía la gente para entender qué había pasado? Pues entonces lo que la gente iba a decir es, mire, esto es comunicación instantánea, esto es redes, esto es mercateo, esto es marketing. ¿Qué tenía que decir la gente para que los que están preguntando qué pasó, dieron una extendida respuesta? Absalón ha sido coronado rey. No había pasado, pero ya les están mandando el mensaje. Por eso Absalón, fuera de eso, se llevó consigo a 200 hombres como invitados. Ellos no sabían de las intenciones, pero los usó. Mire, esta es una estrategia espectacular. Ahora, pero ahí aparece un segundo personaje. Porque dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a llamar ¿a quién? A Aitofel. Y tal vez todos tenemos claro a Absalón, pero el verdadero traidor, o el traidor más duro, pues para David fue duro su hijo, pero hay otro que fue también profundamente duro y mucho más peligroso y mucho más lascivo, y fue Aitofel. ¿Y quién era Aitofel? Dice, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Ahora, ¿quién era Aitofel? Aitofel era el amigo personal de David. Era su consejero, es su mano derecha. Era un hombre totalmente sabio. Recuerde que era uno de los valientes de David. Es más, dice la Biblia en 2 Samuel 16:23, dice, cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si la hubiese salido directamente de la boca de Dios. Mire, por favor, yo creo que es de las pocas personas con ese grado de credibilidad, con ese grado de sabiduría, con ese grado de capacidad. Aitofel era la persona más brillante que había en el reino. Por eso era total confianza de David. David, por así decirlo, amaba a Aitofel. Para David, Aitofel era su mano derecha. Ahora, ¿pero quién era Aitofel? Hay un pedacito de la historia que no conoces. Pues Aitofel era pariente de la mujer con el cual David tuvo un hijo y le mató al esposo.
Betsabé. ¿Sí? Recuerdan, segundo libro de Samuel 11:3 dice, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien le dijo, ¿no es Betsabé hija de quién? De Elián. ¿Y quién es Elián? Si usted mira en Samuel 23:34 dice, Eitofel, perdón, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Elián, hijo de Aitofel. Entonces, el Aitofel era el abuelo de Betsabé, el abuelo. Y para él, aunque sí, tal vez todo quedó en que sí, David la trajo, fue su esposa, pero Aitofel se quedó con esa herida. Tú te aprovechaste de mi nieta. Tú casi que le quitaste el marido, mataste a su esposo. Y para Aitofel, aunque era el mejor amigo, por muchos años guardó ira, guardó odio contra David. Y usted dirá, ay, pastor, pero tan exagerado, pero ¿dónde sacó semejante cosa? Yo no he visto eso en la Biblia. Pues venga, venga. ¿Cuál fue el plan de Aitofel? El plan de Absalón, perdón. El plan de Absalón solo estaba hasta que lo nombraran rey. Ese era su plan. Él después no sabía qué hacer. Todo lo que Absalón hizo después lo hizo no por su deseo o su plan, sino directamente por el consejo de Aitofel. Todo. Y tú vas a ver el consejo de Aitofel, las intenciones que había en su corazón. Por eso, después de que es nombrado como rey, ya estaba la propaganda lista, después dice, después Absalón se volvió a donde Aitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Mire, y ya su plan acabó, era hasta ahí, ya ahí en adelante él no tiene ni idea. O sea, eso de matar a su papá, eso de perseguirlo, ese no era su plan. Su plan era ser rey y él esperaba que Aitofel le dijera, bueno, ya, yo sé que haga esto para que su papá no tenga nada que hacer y se vaya. Su plan nunca fue matar a su papá. El plan de matar a su papá, ¿de dónde viene? De Aitofel. Mire lo que está diciendo más adelante el versículo número 20. Dice, después Absalón, ¿qué debo hacer ahora? Verso 21. Mire lo que mire lo que él le propone. Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Aitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has, mire esto, mire el propósito de Aitofel, insultado a tu padre más allá de toda esperanza, reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. ¿Cuál es el consejo de Aitofel? Destruye a tu papá donde más le duele, cosa que él no podría perdonarte, que tú hayas violado a sus concubinas. Y no solo violado, delante de todo el mundo. O sea, no solo las violó, las denigró, las exhibió, las humilló. O sea, ¿de dónde viene? Eso nunca fue el plan de Absalón. ¿De quién es el plan? De Aitofel. Es más, usted dirá, ay, pastor, muy exagerado. No, entonces venga, más, más demostraciones, se las tengo, se le tiene. Tranquilo que para eso venimos acá. Mire lo que dice el capítulo 17. Mire cuando estaban planeando qué hacer después de que David salió huyendo, dice, entonces Autofel dijo a Absalón, déjame, mire que esto lo toma personal, recuerde que era una persona mayor, dice, déjame escoger 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Mire cómo lo toma personal, lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego, ¿qué dice? Mataré solo al rey. Wow. Y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que usa. Perdón, ¿cuál fue el plan de Itofel? Te voy a matar a David. Es más, solo me importa matar a David. A sus soldados y eso no quiero matarlos, solo a él. Wow. Si tú miras, el odio no era general, era personal. Mire cómo le dice, yo lo alcanzaré, yo lo destruiré, yo lo mataré, te lo traeré aquí. Y ya, o sea, pregunto, Absalón, perdón, Aitofel buscaba mejorar en el reino, ¿no? Si Absalón fuera rey, iba a ocupar el mismo cargo que tenía antes de Absalón, ser el consejero. Él no estaba buscando ser rey, él simplemente quería que vengarse, solamente eso. Su intención era casi que hacerle pagar a David el rencor que había en su corazón, la amargura de su alma. Por eso todo ese daño, todo ese dolor tan cruel, porque David no hubiese tenido ningún problema en entregar el reino. Decirle, bueno, hijo, si esa es la voluntad de Dios, ok, mire, no mató a Saúl, que lo perseguía. A su hijo, ¿qué le va a decir? Hijo, adelante, es tu reino. Pero mire que a Tofel sus consejos, ¿qué fue? Lastímalo, dáñalo, que no te reconcilies con él, que esto no sea simplemente una aventura. Yo quiero que aprovechemos para destruirlo, para matarlo. Wow. ¿Qué está mostrando eso, no? El corazón de Aitofel, una persona llena de resentimiento, amargura. Ahora, ¿pero qué causó eso en el corazón? Si tú miras el verso 30, el capítulo 15, dice, entonces David subió
el camino que lleva al monte de los olivos. ¿Cómo iba? Llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. O sea, él ni siquiera quiso andar con calzado. Él quiso que le dolieran los pies. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraron mientras subían al monte. Imagínate eso. Y fuera eso, llega por allá un descendiente de Saúl a insultarlos. Dice, salió un hombre, verso 5, de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera, el mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey. Los oficiales del rey le dijeron, venga, venga, rey, lo matamos. Él dice, no, 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 no. Tanto así que le gritaba a este tipo, le decía, vete aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre del clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor te lo ha dado a tu hijo Absalón, al fin de que vayas a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Wow, wow. Por eso, si tú miras los salmos, ahora sí vamos a los salmos, realmente el mayor dolor de David, más que su hijo, fue su mejor amigo, su mejor amigo. Si tú miras, por ejemplo, el Salmo 55, dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú. Mire cómo define a Aitofel, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Wow. Ahora, hay que entender esto en el contexto, ¿ok? Recuerden que David trajo el arca de Dios a su casa, ¿recuerdan? Que estuvo en casa de Obededón y después la llevó a su casa. ¿Y sabes cómo David llamó a su casa? No le llamó la casa de David, la casa de Dios. Por eso lo que está diciendo es, mire, tú comías conmigo, tú comías en mi mesa, yo te trataba como un hermano. Por eso el salmista lo dice de esa manera tan linda, dice, a quien me unió una bella amistad, tú convivías conmigo. El Salmo 41, el verso 9 dice, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba, otra vez, y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. El Salmo 3 también nos habla de la situación que está viviendo David. El verso 1, tanto que dice así, Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Porque la noche a la mañana todo el pueblo se pone en contra de David. Es más, el ejército que arma Absalón es una cosa impresionante. Por eso dice, muchos se levantan contra mí. Y recuerda lo que dijo el hijo del descendiente de Saúl, que le decía, no hay salvación para ti. Eso dice, muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Ahora, pero si miras el Salmo 55, el 4 al 7, dice, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal, temblando estoy de miedo. Es más, verso 6, ¿cómo quisiera tener alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? ¡Wow! David quiere salir huyendo, David quiere escapar. Pero también David en estos salmos enseña cómo actuar en la traición. Y la primera cosa que hace David es clamar a Dios. Mire cómo dice el verso 3, el Salmo 3, el verso 4. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Lo primero que hace David es clamar. Él entiende que la salida no está en ir a pelear contra su hijo, que la salida no está en ir a pelear contra Aitofel, es clamar a Dios. Por eso el Salmo 55 dice, pero yo clamaré a Dios. Verso 17, mañana, tarde y noche clamo angustiado. Ahora lo segundo, no solo clama, sino cree en Dios. Porque no solo dice, con mi voz clamaré, dice, y él me respondió. Wow. No dice, me responderá. No dice, en algún momento el Señor se aparecerá. No dice, yo creo que el Señor ya me ha respondido. Que en mi propia voz, en mis circunstancias, por mucho que esté huyendo, que no tenga nada, yo sé que el Señor me oye. Que no necesito que nadie ore por mí. Él tiene claro que Dios lo oye y en segundo lugar, que Él ya le ha respondido. Por eso, mire cómo dice el verso 16 del Salmo 55, pero yo clamaré a Dios y Él me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, Él me... Uy, hermano. Una cosa es orar a Dios y otra cosa es creer en Dios. Ahora, tercero, contempla la gloria de Dios. Mire cómo dice el verso 3 del Salmo 3, dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Uy, hermano, de aquí nos podemos quedar. Porque él no tiene nada, no tiene nada, es totalmente abandonado. Está huyendo descalzo, vestiendo de silicia. Me imagino que algunas piedras le alcanzarán a golpearle. Dice, Señor, tú eres mi escudo. Su escudo no era el ejército, su escudo no era el palacio, su escudo no eran los soldados. No, Señor, tú eres mi escudo. Mire, cuando llegamos al punto en que no tenemos nada más ni a nadie más sino a Dios, nos damos cuenta que Él es suficiente,
que la verdadera protección viene de Él. La verdadera protección no viene de tu situación financiera, económica, política, social, física. Viene de la presencia de Dios que está a tu alrededor. Pero no solo ese escudo, segundo, su gloria. Por favor, ¿qué gloria tenía David? Estaba humillado, estaba avergonzado, estaba destruido. Dice, Señor, sí, tal vez físicamente esté destruido. Tal vez no tenga corona en mi cabeza, tal vez no tenga un palacio, pero mi gloria eres tú. Oh, oye, en medio de la traición, dice Señor, nadie me puede robar tu presencia. Me pueden quitar el palacio, me pueden quitar la riqueza, me pueden quitar la paz, me pueden quitar el lugar donde vivo, pero mi gloria eres tú y nadie me la podrá arrebatar. Uy, por eso dice Señor, el escudo, mi gloria. Y tercero, el que levanta mi cabeza, el que me hace tener una vida digna. Levantar la cabeza significa eso, dignidad. Significa el hecho del Señor me levanta. Ahora, ¿por qué me encanta el Salmo 3? ¿No? Porque el Salmo 3, David no lo compuso en un momento fácil, fue en el momento más doloroso de su vida. Yo te pregunto, yo te pregunto, si tú tuvieras a David y pudieras hablar con él, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo resolver el problema con su hijo? ¿Cómo resolverlo? Su hijo viene para matarlo. No hay otra salida. O tú lo matas o él te mata. Y cualquiera de las cosas es terrible. En ese conflicto no había manera que él ganara. Ahora, porque tú puedes tener un problema con tu jefe, pero el problema con tu familia, con tu hijo, con aquel que tú le diste la vida, lo viste crecer y ahora quiera destruir tu vida, ¿cómo solucionas? Ahora, pero la otra pregunta, ¿cómo duermes? ¿Cómo duermes? Porque David estaba, si tú miras el texto físico de dónde durmió David, fue un momento ahí mismo, inclinó la cabeza, dice cerca al río Jordán. Si tú miras verso 13, dice así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simeí le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciéndolo, ¿verdad? Tirándole piedras. Verso 14, el rey y todos los que estaban con él estaban fatigados en el camino. Así que descansaron ¿dónde? En el río. Muy seguramente ahí en el río fue donde David compone este salmo. No lo compone en su palacio. No lo compone rodeado de su seguridad, en una cama cómoda, rodeado de atenciones, de lujos. No, ay, perseguido, humillado, sin nada. Yo te diría, ¿quién duerme? ¿Cuántas veces no has podido dormir porque tienes una situación difícil? ¿Cuántas veces no has podido dormir porque hay un problema no te deja dormir? Pero ¿qué dice David? Yo me acosté y dormí y desperté. Wow. Sí, tú te puedes acostar, pero no duermes. Y tú duermes, pero tal vez duermes con la angustia si te vas a levantar. Por eso, este salmo a mí me ayuda. Yo sé que siempre de niños, no sé si también leíste, no en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Pero digo, si David pudo dormir esa noche, tú y yo podemos dormir, tú y yo podemos dormir. David pudo descansar en que Dios es el que iba a obrar, que él no sabía cómo, que es más, no hubo solución de David, la solución vino de parte de Dios. Por eso el Salmo 3 termina en el verso así diciendo, no temería 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Esa confianza tan maravillosa que tiene David en el Señor. Por eso el Salmo 50 y 52, David dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitiré que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Por eso es aprender a confiar en el Señor. Además, la única petición que le hace a Dios fue, Señor, confunde, divide sus lenguas. ¿Ok? Y eso es lo que Dios hace. Si tú miras en 2 Samuel 17 dice, y Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai, bueno, Usai, ¿quién era? Qué pena, no puedo explicar, que era muy largo, pero Usai era un amigo de David que él se quedó. Él se quedó, él dijo, rey, yo me quedo aquí tratando de mirar cómo te ayudo. Así que este era un verdadero amigo. Él se hizo pasar como amigo de Absalón. Y recuerda, el consejero, ¿quién era? Aitofel. Pero él mismo se metió. ¿Y qué van a hacer? Y entonces Aitofel que le dijo, déjeme reunir estos hombres y yo mismo hoy lo mato y te lo traigo. Mire, si si Absalón le hubiese seguido el consejo de Aitofel, lo logra, lo mata, lo destruye. O sea, eso está claro. Por eso, pero dice acá, el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad, mire, la Biblia lo reconoce, era el plan mejor para poder traer calamidad sobre Absalón. O sea, el Señor mismo se encargó de que Aitofel fuera despreciado.
Es más, él mismo de esa tristeza, porque él entiende que si no aceptaron su consejo era porque Dios se había metido. Porque les dije, cuando él hablaba algo, tenía una sabiduría, tenía una capacidad. Y él entiende que eso era de Dios. Así que decide él mismo quitarse la vida. Ahora, por eso, ¿qué hacer en momentos difíciles? Primero, clama al Señor. Cree en el poder de Dios. Contempla a Dios y confía en esa obra de Dios. Y sí, yo sé que a veces nos cuesta perdonar, pero aprende a descansar en la justicia de Dios. Sí, la traición puede quebrar nuestro corazón, pero en las manos de Dios podemos encontrar la confianza. Por eso es cuando tú te acercas a Él que puedes caminar confiado en Él. Yo sé que a veces hemos tenido heridas, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellas? Porque la traición puede romperte, pero cuando tú decides orar al Señor, cuando decides descansar en Él, el Señor te levanta. Y si David pudo dormir y descansar esa noche, tú y yo también podemos hacerlo, porque el mismo Dios de David está con nosotros. Y no importa la circunstancia, no importa lo que estés viviendo, el Señor te levanta. Así que cada noche que yo tengo un problema, una situación difícil que resolver, yo leo ese salmo y digo, si David pudo descansar, yo también puedo hacerlo. Porque el mismo Dios que trajo fortaleza a la vida en su problema más difícil, no había momento más duro, Él pudo descansar, yo también puedo hacerlo. Porque el mismo Dios que estuvo con David está conmigo. El mismo Dios que escuchó y respondió a David, me escucha y me responde. Y Él ya tiene la solución, Él ya tiene la salida. Yo solamente quiero descansar en su palabra y en sus promesas. Así que, bueno, Dios le bendiga. Este era un estudio sobre los salmos, sobre mirar los sentimientos de David y cómo los salmos son lindas expresiones de la vida. Por eso, mira cómo tú los lees con el contexto. Cuando los miras desde el contexto, wow, hacen que esos salmos tengan una dimensión más profunda, hace que esas palabras tengan más significado, más peso. Y ahora cuando tú los leas, diga, no, es que lo que está viendo David era impresionante. Por eso se vuelven esa fortaleza, ese bálsamo en medio de nuestras realidades, en medio de nuestras luchas. Así que espero que los salmos sean un deleite, que cuando los leas, por favor, si tienen contexto, ay, mira el contexto, lee lo que está pasando, porque es una delicia, porque está ahí la presencia, la fortaleza de Dios. Y si David en medio de la depresión, en medio de la ira, o en medio de la venganza, o en medio de la traición, encontró la fortaleza de Dios, tú y yo también podemos encontrarla. Por eso los salmos son maravillosos. Este simplemente es como el pescado, dejar la espina, simplemente dejar ahí como el incentivo, el abreboca. Este es simplemente una degustación de toda la belleza, de toda la profundidad que están en los salmos, en la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga. Gracias a ustedes por este lindo tiempo. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por hacer lo que me apasiona, que es explicar y predicar la palabra de Dios. Gracias, gracias por esa invitación, porque para mí esto es un deleite, para mí esto es lo que más disfruto y me emociono, porque no hay nada más hermoso, más dulce, más precioso que la palabra de Dios y deleitarnos en ella. Así que muchas gracias. Maravilloso, Pastor Obed. Gracias, gracias, gracias. Definitivamente esto es como un aperitivo suculento realmente, pero es un abrebocas. Nos ayuda a querer más. Entonces, seguiremos estudiando, pero también tenemos otras, otra serie de 3 sesiones. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando ahí? Vamos a ir a un género que es el género proverbial. Hemos visto que a veces no sabemos cómo abordar proverbios porque no es un libro común y corriente. Como le dije, ya vimos que hay paralelismo, que el proverbio está lleno de paralelismo, pero la pregunta es cómo predicar proverbios, cómo enseñar proverbios, cómo hacer exégesis de proverbios respetando el contexto. Entonces, vamos a tener algunas pautas exegéticas de cómo estudiar proverbios, cómo disfrutarlo. A veces usamos proverbios de una manera muy limitada o a veces ni lo usamos porque lo usamos simplemente para leer o lo sacamos de contexto. Entonces, de verdad va a ser de dónde surgen los proverbios, qué son los proverbios, cuál es el propósito del libro de proverbios y cómo interpretar y sacarle todo el provecho, todo el sabor, toda la delicia. Va a ser un lindo, un curso que espero que no se lo pierdan porque creo que todos conocemos proverbios, hemos leído algunas proverbios, pero usted los va a ver de otra manera. Vamos a ver cómo abordarlos, vamos a abordarlos desde algunos versículos claves, vamos a hablarlos en capítulos, pero también en líneas temáticas. Así que va a ser muy interesante para que cuando, si eres pastor, si eres líder, si te gusta predicar la palabra de Dios, no te puedes perder, porque yo creo que predicar proverbios es espectacular y es súper necesario para la vida. Tiene unos consejos extraordinarios, maravillosos y es palabra de Dios. Entonces, qué lindo disfrutarlo en un género especial, un género único, así que vas a tener, digamos que una de las áreas que el Señor me ha llevado
es a tener lo que yo he llamado exégesis especializada. Por ejemplo, cómo estudiar salmos, es una manera. Otra, cómo estudiar proverbios. Otra, cómo estudiar parábolas, es otro género literario diferente. Cómo estudiar Apocalipsis, otro género. Más hablar de predicar de Apocalipsis es cómo interpretar género de literatura apocalíptica, es otro tipo de literatura. Entonces, creo que eso se llama especialización a la hora de hacer exégesis. Yo sé que hemos tenido hermenéutica básica, ¿no? Observación, interpretación, correlación, aplicación, pero aquí ya es más específica porque cada género tiene detalles. Por ejemplo, detalles del paralelismo, ya conociste eso, detalles temáticos de cómo abordar estos salmos desde el contenido, desde el contexto. Entonces, lo que ha hecho aquí es algo para que tú sigas haciendo con los demás. Tienes 150 salmos para disfrutar y todos son hermosos, créame, todos son hermosos. Así no parezcan. Aquí prediqué uno difícil, que es el 69. El 69, si tú lo lees, dices, ¿y aquí qué le saco? Pero no lo leí para ahorrar tiempo. Si tú lo lees completo, vas a decir, wow, ¿y esto qué le sacamos? Y resulta que es el salmo más citado. Lo que quiere decir es que ese salmo que tal vez a ti no te gusta porque no es tan bonito estéticamente, resulta que tiene una riqueza, tiene una profundidad maravillosa y por eso les animo a... Y aquí lo que quería era como 3 ejemplos muy sencillos de cómo disfrutarlos y sacar todo el provecho. Maravilloso. Entonces, seguimos adelante. Muchas gracias, Pastor Obed, y gracias a todos los que están estudiando que tienen hambre y deseos de seguir creciendo. Los felicitamos, los animamos y los bendecimos con el poder de la palabra del Señor. También le recordamos, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, póngale me gusta a los videos, compártalos con otros y permita que esta palabra llegue a todo rincón de la tierra, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.